Bienvenidos a este tercer video de la serie que pretende abarcar todo el temario de la materia de química para presentar el examen Colbach de una manera rápida y sencilla. En este video vamos a seguir hablando acerca de las mezclas y una subclasificación que existe para ellas. Entonces, recordando rápidamente de los videos previos, sabemos que existen las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, siendo las mezclas homogéneas aquellas en las que no podemos distinguir los componentes que las integran, y siendo las mezclas heterogéneas aquellas en las que sí podemos distinguir sus componentes. Bueno, la subclasificación que existe para las mezclas se basa en el tamaño de partícula dispersa, es decir, en estas tres diferentes formas de clasificarlas, lo único que va a cambiar o lo principal va a ser el tamaño de la partícula dispersa. ¿Okay? Estas tres formas se conocen como disolución, coloide y suspensión. La disolución va a ser la que tiene el menor tamaño de partícula dispersa y se va a encontrar entre 0.1 nanómetros y 1 nanómetro. Los coloides van a tener partículas con un tamaño intermedio que van a ser entre 1 nanómetro y 200 nanómetros, y las suspensiones van a ser las que tienen el tamaño de partícula dispersa más grande, siendo este mayor a los 200 nanómetros. Es importante aquí también mencionar que tanto las disoluciones como los coloides son mezclas homogéneas y las suspensiones son mezclas heterogéneas. Entonces, hablemos un poco más sobre las disoluciones. La disolución se define como un sistema en el cual una o más sustancias están homogéneamente mezcladas o disueltas en otra sustancia. Una disolución simple siempre tiene dos o más componentes, y estos se conocen como soluto o solutos, porque puede haber varios, y como disolvente. El ejemplo de siempre, el ejemplo que todo el mundo va a mencionar siempre que tengas para mencionarte una disolución, va a ser agua con unos cuantos granitos de sal. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un vaso, agregamos unos cuantos granos de sal, agitamos y vamos a ver que los granitos de sal pareciera como si no estuvieran ahí, desaparecieron, no son visibles a nuestra vista, y por lo tanto decimos que es una mezcla homogénea. Sin embargo, lo único que pasó es que la polaridad que tiene el agua es suficiente para que esos granitos de sal sean separados y adquieran un tamaño pequeño, que es el que ya mencionamos anteriormente. Bueno, ahora habíamos dicho que se compone de soluto y disolvente. El soluto es el componente o los componentes que están en menor cantidad en la disolución, y el disolvente va a ser el componente en mayor cantidad en la disolución. Vamos a este ejemplo que les puse aquí. Es agua o una disolución de 1 gramo de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y 1 gramo de yoduro de potasio, que también es una sal porque son compuestos iónicos, en 100 mililitros de agua. Aquí escribo las sales ya en su forma iónica, ya que es como se encuentran en disolución. Si nosotros comparamos la cantidad en la que está el cloruro de sodio y el yoduro de potasio, que es 1 gramo cada uno, con la cantidad en la que está el agua, que son 100 mililitros de agua, pues nos podemos dar cuenta claramente de que tanto el cloruro de sodio como el yoduro de potasio son solutos, y que el disolvente en este caso es el agua. Esa es la forma en la que vamos a identificar siempre en disolución cuál es el soluto y cuál es el disolvente. En cuanto a las propiedades que tienen las disoluciones, es que, bueno, pues el tamaño de partícula es de un tamaño molecular o iónico, el cual es entre 0.1 y 1 nanómetros, que pueden tener color o no, pero casi siempre son transparentes. El color viene más dependiendo de la sal que es la que se disuelva. Hay algunas sales de hierro, por ejemplo, que otorgan cierto color, pero lo normal es que sean transparentes. 3. El soluto permanece uniformemente distribuido en toda la disolución y nunca se asentará sin importar el tiempo. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando nosotros disolvemos sal en el vaso de agua y lo agitamos, nosotros podemos dejar el vaso ahí mucho tiempo y nunca vamos a ver que se asienten los granitos de sal, cosa que no va a pasar ni con los coloides. Bueno, sí, con los coloides sí, de hecho, pero bueno, hay algunas condiciones especiales. Y con las suspensiones sí vamos a ver que se asientan con el tiempo. Nosotros podemos agitarlas, pero como son más grandes sus tamaños de partículas, se van a asentar. Sin embargo, en las disoluciones
nunca va a pasar sin importar el tiempo. Y por último, el soluto puede ser generalmente separado del disolvente por medios físicos, principalmente la evaporación. Cuando nosotros tenemos el ejemplo del agua con sal, si nosotros ponemos a hervir el agua hasta sequedad, hasta que se evapore completamente, vamos a observar que la sal vuelve a sentarse en el recipiente en el que evaporamos el agua. Existen 9 tipos diferentes de disoluciones, las cuales vienen de la combinación de los 3 estados de la materia que vimos anteriormente, las cuales son sólido disuelto en sólido disuelto en líquido, sólido disuelto en gas, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de disoluciones y vamos a irlos analizando. Entonces, por ejemplo, una disolución en la que el disolvente sea gas y el soluto también sea gas es el aire, el cual, como deberían de saber o investigar un poco, es que el aire es una mezcla de diferentes gases, principalmente nitrógeno, oxígeno, y como estos gases son invisibles, pues parece que es una mezcla homogénea el aire, y entonces pues es una disolución también. Un ejemplo en el que el disolvente es un líquido y el soluto es un gas son los refrescos, en el cual el líquido es el agua y el gas o el soluto es el CO2 que está disuelto en el agua. Un ejemplo de una mezcla líquido-líquido son los anticongelantes, en el cual tenemos como disolvente agua, agregamos ciertos líquidos que van a modificar tanto el punto de ebullición como de congelación del agua para que pueda aumentar el rango de temperaturas y trabajar de manera correcta en los autos. Un ejemplo de una disolución con un disolvente líquido y un soluto sólido pues es el agua con sal, que ya había mencionado antes. Un ejemplo de un disolvente sólido con un soluto gas es el hidrógeno en platino, que sirve para síntesis orgánica. Y un disolvente sólido con un soluto sólido son las aleaciones, como el latón, que es una combinación entre cobre y zinc. Y bueno, es hora de que ya llegamos a los coloides. Los coloides se definen como dispersiones que están en un tamaño medio, es decir, entre las disoluciones y las mezclas heterogéneas. El ejemplo que siempre van a dar para los coloides es la leche, ya que esta es una mezcla de carbohidratos, proteínas, agua y algunos minerales. Las propiedades de los coloides es que el tamaño de partícula dispersa se va a encontrar entre 1 a 200 nanómetros, que las partículas coloidales son capaces de dispersar la luz con gran eficiencia, que es lo que se conoce como efecto Tyndall, y 3, que tienen un aspecto opaco o turbio. Entonces vamos a explicar por qué es esto. Si ustedes ven el ejemplo de abajo, tenemos una disolución a la izquierda y un coloide a la derecha. Si nosotros hacemos pasar un haz de luz a través de las dos, vemos que en la disolución pues prácticamente no hay un cambio, la luz pasa sin modificarse. Sin embargo, al pasar por el coloide, primero parece que todo el vaso se iluminara y aparte se ve como el haz de luz se ensancha. Esto se debe a que la luz rebota en las partículas, como son un poco más grandes que en la disolución, ya tienen el tamaño suficiente para dispersar la luz. Eso es lo que se conoce como efecto Tyndall y es lo que les da también su aspecto opaco o turbio. Existen 4 tipos de coloides, los cuales son sol, emulsión, espuma y aerosol. ¿Cuál es la diferencia nada más entre cada una de estas? Van a ser la fase dispersa, que es la que va a estar en menor cantidad, y la fase dispersora, que es la que va a estar en mayor cantidad. Similar al soluto y al disolvente en las disoluciones, simplemente que en los coloides se les conoce como fase dispersa y fase dispersora. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos de los coloides son, por ejemplo, teniendo como medio de dispersión un líquido y como una fase dispersa un sólido, es el tipo Sol, y un ejemplo sería el oro coloidal. Un ejemplo de una emulsión es donde se tiene como medio de dispersión el líquido y como una fase dispersora el líquido. En esto sería agua con aceite, la leche, la mayonesa. Un tipo espuma el medio de dispersión es líquido y la fase dispersa es un gas. Si son las espumas de jabón, crema batida.
un tipo aerosol, que son el medio de dispersión es gas, perdón, y la fase dispersa es un sólido como el humo, el aire con polvo en suspensión, que vemos siempre aquí en la Ciudad de México. Es común ver el aire con partículas suspendidas. El tipo aerosol, pues el medio de dispersión es gas y la fase dispersa es líquido, como la bruma o la niebla, que es vapor de agua, pero tiene pequeñas gotitas de agua líquida también. Y por último, la espuma sólida, donde el medio de dispersión es un sólido, pero la fase dispersa es un gas, como la piedra pómez. Es por eso que tiene así tantos hoyitos, la lava y la ceniza volcánica. Entonces, esto sería todo por este video y sigan estudiando. Saludos.